Saludos pequeños, después del boom de la forma del agua, surgieron de la nada fanáticos y obviamente personas en contra del director de Guillermo del Toro. Ya saben, siempre hay que seguir el mame del momento. El problema surge cuando hablas de él y no reconoces de dónde viene su trabajo o películas que marcaron un estilo único del director. Así que he decidido hacerles este video con algunas recomendaciones y reseñas sobre el gran papi del Toro. Muchos pensarán que Del Toro ha tenido un gran número de films, pero la verdad es que a pesar de su poca lista de películas, la mayoría de ellas han resultado ser taquilleras. Obviamente, dejando de lado si es buena o mala, han resultado y generado lo que se han propuesto. Antes de iniciar con el listado, también debo aclarar algunos puntos. Muchas veces he escuchado que los directores actuales copian el estilo de los directores clásicos del cine, así que la gente empieza a quejarse, despotricar y hablar de más sobre que los directores taquilleros están copiando todo lo que ya se ha inventado en el género. Así que me veo forzado a explicarles un poco más sobre este tema. Cuando se estudia cinematografía y las técnicas de fotografía, dirección o producción, siempre estamos expuestos a libros emblemáticos en donde nos muestran las diferentes técnicas que se han ido gestando con los más grandes exponentes del séptimo arte. Estas técnicas muchas veces se deben incluir en las películas de Hollywood, porque son estándares que, por así decirlo fácil, son herramientas obligadas del cineasta. El director muchas veces replica las técnicas clásicas y va añadiendo su propio estilo, así como también va posicionándose en la técnica con la que será reconocido. A esto, pequeños, no se le llama robo ni plagio, sino técnicas ya puestas en filmaciones. Algunos directores se arriesgan a crear algunas técnicas nuevas y muchas veces son mal vistos. Técnicas como el stop motion, encuadres, iluminación, etc. Si quisieran saber un poco más, dejen sus comentarios para prepararles un video al respecto. Ahora sí, después de esta larga explicación, comencemos con los trabajos de Guillermo o el Gordo del Toro, como quieran llamarle. Su primera película lo posicionó en la mira de Hollywood y obviamente de México. Fue Cronos. El título en algunos lugares fue La invención de Cronos, pero en México lo conocimos simplemente así, Cronos. Una película difícil de encontrar si eres de los coleccionistas que les gusta tenerlas en físico. Esta ópera prima de Guillermo se realizó en 1993 y era una mezcla de terror y fantasía. El gran Ron Perlman era parte de la producción. En esta película, Del Toro nos abrió las puertas a su forma de ver a los vampiros. El diseño del escarabajo que succionaba la sangre, la piel blanca debajo de nuestra piel con algunos rasgos de venas, era quizás el inicio de lo que más adelante conoceríamos con su serie de The String. Durante la película, vemos cómo este artefacto en forma de escarabajo es descubierto por un anticuario, en el que dentro contiene un animal extraño que se alimenta de sangre y se pone en el cuerpo humano. Y al momento de usarlo, te da fuerza y vitalidad, pero el abuso constante de este singular aparato podría tener consecuencias que no tendrán reversa, y será víctima de la necesidad de la alimentación y de sangre. Sin duda, si eres un seguidor del director, la debes tener y ver para ver parte del origen de la técnica y descubrimiento de su género preferido, el terror. La crítica le dio una calificación de 89. Después de Cronos, fue invitado a hacer Mimic, aunque de esta película existen varias partes. Las demás no fueron hechas por él, y obviamente si ponemos atención nos daremos cuenta de que su técnica no está aplicada de igual manera que en la primera parte. Mimic era una película un tanto extraña, era de algún modo los trabajos de encargo que terminarían abriéndole las puertas al cine de Hollywood, basada en el cuento con el mismo nombre de Donald Wollheim y estrenada en 1997. Mimic nos cuenta la historia de un niño autista que por medio de sonidos con cucharas lograba comunicarse con una especie de mutante cucaracha.
Fue creado debido a una epidemia que contagiaba a niños, así que este mutante cucaracha generaría una especie de cura para los pequeños. Poco tiempo después, el mutante logra crear una colonia bajo el suelo y deberán eliminar a la creación del laboratorio que ahora quiere exterminar a los humanos. La película tuvo una calificación de 61, pero aún así es una imperdible a pesar de su rareza. El espinazo del diablo. Seguramente este título más de uno lo conoce, y si aún no lo has hecho, no puedes considerarte fanático o seguidor del director, ya que fue precisamente esta película quien puso a Del Toro en la mira de Hollywood. Aquí fue donde Guillermo desarrolló y explotó las técnicas necesarias que lo harían reconocible en el cine. Obviamente siguiendo el mismo estilo de terror, El Espinazo nos cuenta la historia de un orfanato en época de guerra en España. Los niños eran refugiados debido a que los padres los abandonaban por ir a la guerra o pensaban que sería el lugar más seguro, pero terminaría siendo todo lo contrario. Conforme van transcurriendo la trama, nos damos cuenta de lo espeluznante y aterradora. Fantasmas y un misterio que envuelve la muerte de un niño que se irá resolviendo conforme avanza la trama. La narrativa de Guillermo del Toro siempre ha sido la de un cuentacuentos. Esto es lo que él plasma en las cintas. Si escuchas con atención y cierras los ojos, puedes imaginar cómo una voz te narra todo lo que va pasando. La película obtuvo 92 de calificación. Blade 2 fue una de las primeras incursiones del director al género del cómic. Siempre se confesó fanático del personaje y obviamente sus personajes preferidos, los vampiros. Y obviamente otra película más de la que yo llamo películas por encargo. Solo querían la visión del director, pero no su narrativa. En pocas palabras, la querían comercial. No hace falta contar mucho sobre la historia de esta película, ya que todos saben que está basada en los cómics del personaje. Lo destacado dentro de esta cinta es la creación de los vampiros que fue parte de su cosecha. Vemos a unos personajes vampiros que tienen una mandíbula que se abre, una evolución de los clanes de vampiros dentro del mundo de Blade. Este mismo tipo de vampiros con una abertura de mandíbula la podemos ver también en la serie de The String. La película tuvo una muy baja calificación, solo obtuvo 57. Con la creación de su primera película comercial de Blade, siguió el éxito en Hollywood, así que obviamente si ya había hecho a un héroe de cómic, podía hacer algún otro más con la visión típica y oscura de Del Toro. Así que Hellboy sería pan comido y después de los errores en producción de Blade, Hellboy sería la manera de corregir todos esos problemas y lograr una calificación y una posición en el gusto del público joven. Hellboy tampoco necesito platicarles de qué trata, pero obviamente podemos hablar sobre lo que él creó en ella. Dentro de esta película creó un universo troll que daría pie a una serie animada más adelante, Troll Hunter. Pero no solo eso, era parte de la firma del Toro. También en la segunda parte, después de que lograron darle un poco más de libertad, pudimos ver más personajes que salían de su imaginación. La muerte, el ejército y algunos otros personajes más eran solo bosquejos, ahora en movimiento que podíamos encontrar en su libro de dibujos, el famoso Libro Azul de Guillermo del Toro. Hellboy 1 obtuvo una calificación de 81, mientras que El Ejército Dorado obtuvo 85. Después de estas dos películas de encargo en donde prácticamente catapultó al director y lo puso en los ojos de nuevos seguidores, llegaba el turno de regresar a sus orígenes, a su gusto y al verdadero Guillermo del Toro. En el 2006, por fin después de una muy larga espera por parte de los fanáticos de la narrativa clásica de Guillermo, logramos ver a una muy deseada película llamada El laberinto del fauno. Nuevamente podíamos ver la técnica original del director, la ambientación situada en España en una época también de guerra, la fábula y un final que te deja pensando con esa dualidad de verdad o mentira. Una madre y su hija son llevadas a un centro de comando de uno de los capitanes más brutales de la época.
Ofelia, una niña de 11 años, está encargada de cuidar que su madre tenga un embarazo perfecto, y Ofelia siempre llevaba sus libros de fábula a todos lados, creando en su mente personajes, y en su nuevo hogar tendría la oportunidad perfecta para la creación de los seres mágicos. Un laberinto sería la puerta a una dimensión no explorada por los humanos, en donde ella sería una princesa, llena de peligros, pero a su vez en el mundo real su malvado padrastro haría lo posible por tener a su primogénito sin importarle la madre y obviamente Ofelia. La película obtuvo un 95 de calificación. Después del Laberinto del Fauno, la gente conoció dos películas más de encargo. En ese trayecto salió Hellboy 2 y Pacific Rim. Aunque esta segunda película salió en el 2013, 7 años habían pasado desde que su técnica original había sido nuevamente guardada. Pacific Rim creó un nicho muy grande de seguidores, pero aún así, a pesar de su técnica y visión, no tenía mucho parecido a su trabajo original oscuro y de cuento. Muchos seguidores se maravillaron con este trabajo y los dejó con ganas de más. Pacific Rim tuvo un 72 de calificación y se volvió de culto, por así decirlo, dentro de un público específico. Aún así, esta película no tenía mucho el toque del Toro. 2 años después de Pacific Rim, y tomando en cuenta casi 10 años de El Laberinto del Fauno, Guillermo del Toro estrena Crimson Peak, una película en la que muchos se sintieron desilusionados por el trabajo del director. Y era de esperarse, ya que durante esos 10 años de espera por una historia narrada nuevamente a manera de cuento, nos había entregado películas de encargo y comerciales. Casi parece que los críticos olvidaron los orígenes del director. Una historia que no fue comprendida, con una fotografía que remarcaba los colores rojos, blancos y verdes. Crimson Peak nos recordaba en algunos momentos a su gran éxito El Espinazo del Diablo, y si tienes oportunidad de volver a ver, observen los detalles en ambas películas con la ambientación en efectos de sangre. Es ahí en donde vemos la firma clásica de Guillermo del Toro. La película obtuvo una calificación de 69. No fue mala, pero tampoco le gustó mucho a la gente. Y su última película fue la que generó a nuevos seguidores y fanáticos del director. Seguidores que por fin vieron el talento, la técnica, la fotografía y la narrativa. Hablo de La Forma del Agua. Esta película era la que Guillermo había esperado por muchos años. Estaba en su mente, sus monstruos, sus demonios plasmados por fin en un live, en donde vemos la dualidad del amor, la crueldad del ser humano, y todo esto situado nuevamente en una época que parece ser la preferida del director. Mucho se habló y se dijo sobre supuesto plagio, que al final de todo solo terminó siendo una mala campaña para que un mexicano dentro de los Oscar no ganara nuevamente, ya que 2 años antes México también se había llevado la estatuilla del mejor director. Bueno, no debo de decir que México, ya que estos grandes directores han tenido que salir de su tierra para buscar las oportunidades que en México no se daban para una producción de calidad y para poder explotar al máximo lo que estos directores tenían en su cabeza. Bueno, pequeños, espero les haya gustado el video. Ahora sí podrán tener tarea, si es que no han visto la mayoría de las películas del director. Probablemente también podrán reconocer fácil su trabajo original y sus cuentos a los trabajos de encargo. Los directores deben comer y para eso también deben trabajar en películas que sean completamente comerciales. No olviden suscribirse al canal, compartir el video y dejarme sus comentarios. Nos vemos, adiós.